Caterina del Colegio Caterina y de todo Fasta Palermo. Quería aprovechar unos minutos antes de presentar esta reflexión que viene sobre Santa Catalina de Siena para saludarlos, porque ya pasó más de un mes desde que cerró físicamente el colegio, pero se abrió en la casa de cada uno de ustedes. Y ya vieron llegar las primeras clases virtuales, abrir las primeras aplicaciones, las primeras celebraciones eucarísticas, reflexiones, hasta una ultrapelia de forma virtual, muy bien comandada por su jefa Cecilia Cobas. Y también vimos el inicio de actividades del querido Ruca del Plata. Pero bueno, todo esto fue posible y seguirá siendo posible gracias al apoyo y a la ayuda de todos ustedes, a la apertura de corazón que están teniendo. Realmente les estoy personalmente agradecido y transmito el agradecimiento de toda la comunidad del colegio. Les agradecemos porque nos siguen acompañando con el mismo fervor con el que lo han hecho siempre. También quiero agradecer a los docentes y profesores de esta institución, porque desde el primer día se han puesto a trabajar de una manera excepcional, tratando de adaptar este nuevo modo de enseñar y de llegar a los niños y adolescentes. Muchas gracias, queridos docentes, queridos profesores, por la entrega, por el amor y por la vocación que tienen. Bueno, hoy nos convoca Santa Catalina de Siena, nuestra santa patrona, a quien le debemos todo lo que somos, nuestro estilo, nuestra impronta, nuestros modos. Muchas gracias, Santa Catalina, porque nos acompañas siempre, pero más aún en los momentos duros, en los momentos difíciles, donde todo lo ponemos en tus manos y nunca nos decepcionas. Muchísimas gracias, Santa Patrona. Y para esta reflexión le hemos pedido, y aquí es un agradecimiento personal, a la licenciada Patricia Rodríguez de Campos, para que pueda expresar las ideas sobre Santa Catalina de Siena. Nosotros sabemos que ella quiere mucho a Catalina. Y te agradezco, Patricia, por el fervor, la alegría con la cual aceptaste transmitirnos esta reflexión. Patricia fue rectora de nuestro colegio durante muchos años, fue directora general también, fue mamá de nuestro colegio porque su hija Catalina ha egresado de nuestras filas. Hoy se desempeña como directora de formación de todo FASTA, que saben que no solamente está en Argentina, sino también que está en el Congo, está en Perú, está en Ecuador. Y ella es directora de formación de toda la institución. Muchas gracias, Patricia, por tu entrega, por tu fervor, por la profesionalidad con lo que estás haciendo todo esto. Bueno, sin más, los dejo con esta hermosa reflexión. Muchas gracias nuevamente y les dejo un fraternal saludo desde la distancia y espero hacerlo muy pronto de manera personal. Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Diego Cochis, apoderado legal del colegio, por esta invitación a compartir con todos ustedes la Semana Cateriniana. Una semana muy particular en el modo de celebrarla y de vivirla, ¿no? Sin lugar a dudas. Quiero aprovechar también a saludar al Consejo Superior del Colegio, a profesores, maestros, al personal administrativo y de maestranza, a los alumnos y en especial a las familias que depositan la confianza diariamente en nuestro querido colegio para educar a sus hijos. Si esta hubiera sido una semana cateriniana tradicional, habría habido un tema que hubiera nucleado sin lugar a dudas todos los festejos. Y ese es la temática del 50 aniversario de Catalina como doctora de la Iglesia. Justamente este año se cumplen 50 años en el cual el Papa Pablo VI proclama a Catalina doctora de la Iglesia. Antes de conversar un poco sobre lo que significa que un santo sea doctor de la Iglesia, quiero hacer una introducción con una breve reseña histórica, dado que no podemos entender a Catalina de Siena ni a ningún santo fuera de los acontecimientos de la época y las características de la misma en la cual tuvieron que evangelizar. Algunos datos generales.
Catalina nace en el año 1347 en Siena. Ese año, el año litúrgico contemplaba que el 25 de marzo de 1347, cuando ella nace, la iglesia estaba celebrando el Domingo de Ramos. Catalina era parte de una familia de tintoreros, los Benicasa, Jacobo y Lapa, su mamá. Siempre recuerdo que una de las cuestiones que impactaba mucho a los niños y se reflejaba en sus dibujos era cuando uno les contaba que Catalina tenía 24 hermanos, o sea, era una familia, ella fue la número 23 de 25 hermanos, una familia realmente muy grande, y además también, dado la naturaleza de la tarea que se hacía en la familia, la tintorería, su casa era concurrida por todos aquellos colaboradores de su padre. También su casa estaba muy cerca de Santo Domingo, por lo tanto eran muy asiduos los frailes de la orden dominica. Este dato es muy importante para luego entender algunas cuestiones que hacen a la formación de Catalina de Siena. Bueno, hechos relevantes de su vida que pueden ver en las imágenes, ¿no? En primer lugar, la primera visión, la visión de Cristo a los 5 años de edad, que va a configurar ya la decisión de consagrar su vida a Dios. Desde ese momento también con una devoción mariana muy particular. Esa famosa anécdota de Catalina al expresar esa decisión de consagrarse a Dios cortándose el cabello. Catalina muere en 1380, o sea, solo a los 33 años. Y aquí la misma edad de Cristo, o sea, su esposo. Aquí ella desde jovencita decide entregarle su vida a Dios. Otro de los hechos también que marcará sin lugar a dudas, las proezas de esta gran santa de la Iglesia es lograr que después de tantos años que el pontificado tuviera su sede en Aviñón, Francia, volviera a Roma, volviera a su hogar. Como les decía anteriormente, la orden dominicana tendrá una especial incidencia en Catalina, no solamente porque ella pertenecerá a las mantelatas, sino porque desde muy niña los frailes eran asiduos a su familia y ellos participaban tanto del rezo del oficio como de la Santa Misa en Santo Domingo de Siena. Bueno, los hechos portentosos, los grandes, podríamos decir, milagros y acciones de Dios sobre la vida de esta joven criatura, ¿no? El desposorio místico, el intercambio de corazones, la recepción de los estigmas, Cristo ofreciéndole 2 coronas, la de oro y la de espinas, y ella adoptando para sí el mismo camino de su Señor. Ahora bien, decíamos que esta semana cateriniana es una semana muy particular, es una semana en la cual la humanidad vive una pandemia. Bueno, quiero contarles que Catalina pasó exactamente por lo mismo que nosotros, y un hecho de ellos lo quiero mostrar en esta imagen. Mientras vivió Catalina, el mundo estaba siendo golpeado por la peste negra. Esa peste negra que justamente hacia los años 1350 empieza a asolar Europa y prácticamente serán los historiadores que nos dicen que hacia el año 1500 o 1550 esta pandemia seguiría generando muertes que se estiman a una tercera parte de la población mundial.
¿Por qué esta imagen que estoy mostrándoles allí? En la bendición Urbi et Orbi hubo una imagen de Cristo crucificado que presidió las ceremonias. Esa imagen de Cristo crucificado que se encuentra en la iglesia de San Marcelo en Roma es una imagen que justamente caminó las calles de Roma en el momento de la peste y le atribuyen justamente haber permitido por su intercesión que esta peste cesara, ¿no? Este Cristo fue el Cristo justamente que presidió la ceremonia papal de Urbi et Orbi y es el Cristo también que en las tierras italianas permitió que esta peste cesara. La peste negra también hizo que nuestra querida Catalina asistiera a muchos enfermos y hay desde ya milagros de conversión en este proceso donde la enfermedad alcanzaba a los prójimos de Catalina. Por lo tanto, creo que podemos tenerla como especial mediadora ante este hecho inédito que está atravesando la humanidad. Seguimos un poquito más entonces. Esta era una reseña histórica. Ahora, ¿cuándo la Iglesia proclama a un santo doctor? Bueno, deben darse 3 elementos. Santidad de vida, o sea, virtudes en grado heroico, doctrina celestial eminente y que además obviamente sea reconocido por un papa o un concilio. Veamos estos 3 elementos en Catalina de Siena. La santidad de vida, o sea, el reconocimiento de las virtudes heroicas en Catalina de Siena, fue realizado por Pío II, Papa sienés. En la bula de Misericordia Domini, este hecho es muy importante porque ya en esa bula de canonización dirá el Papa Pío II, dice, fue llevada al cielo, dice, abrazó los brazos del Señor con la triple corona, dice, con la corona del martirio, con la corona de la santidad, dice, y con la corona como doctora de la Iglesia. Ya el Papa Pío II hacía una gran intuición de que Catalina llegaría en algún momento a ser para la Iglesia una gran maestra de almas, que lo había sido ya en los tiempos de su tierra sienesa, ¿no? El segundo, entonces, paso para que la Iglesia reconozca a un santo como doctor es justamente hallar en él esta doctrina celestial eminente. Ya la Iglesia contemporánea, más específicamente en el año 1970, en octubre, el Papa Pablo VI declara a Catalina doctora de la Iglesia y utiliza justamente esta calificación, ¿no? Por encontrar en Catalina doctrina celestial eminente. Entonces, es el Papa Pío II quien la reconoce como santa, es Pablo VI que la proclama doctora justamente hace 50 años y esto se da, ¿no?, en el proceso en el cual la Iglesia estaba llevando adelante el Concilio Vaticano II. Aquí tienen a los 2 papas que lideran este último concilio de la historia de la Iglesia reciente, ¿no? Entonces, allí vemos los 3 elementos cómo se ha dado en Catalina para que ella pueda ser doctora de la Iglesia. Pero vamos a detenernos en esto de qué significa doctrina celestial eminente. Dirá Pablo VI en la homilía en aquel octubre de 1970, donde es proclamada doctora, que en Catalina se puede hallar una peculiar excelencia en su doctrina. ¿Por qué va a utilizar ese adjetivo? Es
Si bien cuando uno accede a la lectura, tanto en el diálogo como en las cartas, va a reflejar que sus enseñanzas tal vez no representan esas altas especulaciones teológicas, tanto de los teólogos, de los doctores, perdón, de la iglesia primitiva, ¿no? Un San Agustín, un San Jerónimo, o de los grandes teólogos lumbreras del medioevo, nuestro patrono Santo Tomás, San Alberto Magno. En ella, en realidad, su doctrina es justamente la manifestación de la sabiduría de los sencillos. Si bien hay algo realmente muy importante a considerar, esos escritos reflejan de un modo sorprendente la teología del doctor angélico, ¿no? De Tomás de Aquino. Nuestra Catalina, ¿no?, se caracteriza su sabiduría por ser una sabiduría infusa, ¿no? Y allí es cuando vemos la acción de Dios, que hace de personas tal vez inadecuadas verdaderos milagros de su sabiduría. Esto inadecuada más que nada porque Catalina era justamente analfabeta. Estamos hablando de una mujer en el marco de la época medieval, ¿no? El Señor la instruía como a una alumna y poco a poco le iba descubriendo lo que sería útil para su alma. Con uno de sus confesores y además biógrafos de Catalina, Fray Raimundo de Capua, en su biografía va a justamente ponernos en conocimiento de un testimonio que le da a la santa. Ella le dijo a Raimundo: «Tened la seguridad, Padre, que nada de lo que sé concerniente a los caminos de la salvación me ha sido enseñado por un mero hombre. Fue mi Señor y Maestro, el esposo de mi alma, nuestro Señor Jesucristo, quien me lo reveló mediante sus inspiraciones y apariciones. Él me ha hablado lo mismo que yo los hablo ahora». Ahora bien, estas enseñanzas, esta doctrina de Catalina, ¿dónde la hallamos? La hallamos en primer lugar en el diálogo, ¿no? En esta obra que, según varios de sus biógrafos y comentadores, es ver en el diálogo el ser sustancial de Catalina de Siena. Justamente el diálogo es un coloquio extasiado del alma de la santa con el Señor. Hay 4 grandes peticiones, o sea, la estructura del diálogo está conformada por 4 pedidos. El primero de ellos tiene que ver con la santificación de sí misma. O sea, para santificar a los demás es preciso santificarse a sí mismo, dirá la santa. Una segunda petición la hace por la salvación del mundo y por lograr la paz entre los cristianos. A Catalina la va a caracterizar muchas veces la actitud de mediadora entre las ciudades sienesas que estaban en conflicto, o entre este enfrentamiento entre guelfos y gibelinos, aquellos que estaban a favor del Papa y los que estaban en contra, que era una lucha propia de características de la época de Catalina de Siena. También hay una tercera petición muy singular, por el clero, por la iglesia, por sus sacerdotes. Catalina amó profundamente a la iglesia y le preocupaba muchísimo lo que era la vida de la iglesia, que ella realmente respondiera y fuera un modelo de lo que el Señor quería para con ella, ¿no? Y finalmente, así entonces, el diálogo es una de las obras en las cuales podemos encontrar las enseñanzas de Catalina. Un segundo elemento en el cual nosotros podemos encontrarnos con la doctrina celestial eminente de Catalina de Siena está en el epistolario, justamente en más de 450 cartas que Catalina escribió a consagrados, religiosos, papas, políticos,
condes, sus hermanos, los miembros de la Bella Brigata, sus seguidores. Allí en ese conjunto de cartas vamos a encontrarnos también con esta personalidad impresionante de la patrona del colegio. Si tuviéramos que, en un breve esquema, sintetizar ese corpus doctrinal de la doctora de Siena, o sea, esas ideas que se hacían fuego al pasar por la fragua del alma, podemos decir y definir lo siguiente. Toda la doctrina de Catalina tiene un núcleo, tiene un centro, ¿sí? Y es nuestro Señor Jesucristo. Catalina fundamenta todo su contenido doctrinal en nuestro Señor Jesucristo, es eminentemente cristológica. Por eso se dice que es la mística del Verbo encarnado, que su doctrina refleja al Cristo crucificado. Tenía un amor especial por la pasión de nuestro Señor, ¿no? Y allí se desprenden entonces un conjunto de elementos que hacen a las enseñanzas que recibiremos de la Santa. Nos encontraremos con doctrinas sobre la perfección, o sea, este tema, cómo hacemos los hombres para encaminarnos y volver a los brazos del Padre. Allí hablará justamente también de la providencia divina, de cómo la acción de Dios opera sobre las almas, del tema de la Iglesia, dedicará un apartado a la doctrina de la verdad, tendrá un tratado de la obediencia, habrá una doctrina del puente y una doctrina de las lágrimas, ¿no? Pero todo como núcleo esencial encontrado en este amor particular y en esta dedicación particular de Catalina a su esposo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, imagino que quienes han hecho todo el proceso previo de colaboración con la Iglesia, de estudiar a nuestra querida patrona, obviamente se tuvieron que detener en la formación, podríamos decir, doctrinal humana, ¿no?, de Catalina, porque vemos todos estos hechos realmente portentosos de la acción de Dios sobre su criatura. Pero justamente en Catalina vemos un maravilloso equilibrio entre la gracia y la naturaleza. Toda la acción de Dios se depositó sobre una naturaleza también dispuesta. Y allí podemos quiero resaltar el ambiente religioso de su familia, ¿no? Las lecturas que ella pudo haber hecho o oír. Recordemos que estas definiciones de sus biógrafos de que Catalina era analfabeta, que tenían que ver con poder rezar, la liturgia o también el encuentro diario con las homilías en la Santa Misa, que fue conformando justamente esa formación que podemos destacar en Catalina de Siena. Todo eso se perfeccionó por apariciones y visiones, ¿no?, provenientes de Dios. Es decir, que a la formación meramente humana debemos añadir la acción sobrenatural de Dios para poder entonces hablar de una doctrina celestial eminente. Ahora, estamos hablando entonces de que Catalina es doctora, estamos hablando de que hay un cuerpo de enseñanzas que nos puede servir a cada uno de nosotros para alcanzar a Dios. ¿Y por qué? Porque tanto en vida como hoy lo sigue siendo, al la Iglesia proclamarla doctora de la Iglesia, Catalina es una verdadera maestra de almas. Y dado que estamos en el seno de un colegio, de actividad educativa, ella puede significar un modelo como exquisita pedagoga. Tenía, dicen, el don esencial del poeta. Si tanto en el diálogo como en sus cartas, vamos a ver que tiene esa gran capacidad de crear la imagen perfecta para expresar la verdad de una manera viva y bella. Y esto se los quiero mostrar solamente en un ejemplo, en lo que es la doctrina del puente. Para
mostrar lo que significa el Señor en nuestras vidas, ella plantea que el pecado de Adán desbarata los planes amorosos de Dios sobre el hombre. Y entonces el pecado original es como un río impetuoso que corta el camino entre el hombre y Dios. Entonces Dios va a tender con su Hijo un puente que une a la tierra y al cielo, a la humanidad con la divinidad. Esta hermosa imagen, ¿no?, que constituye justamente parte de la doctrina cateriniana, nos muestra cómo enseñaba, ¿sí? Usaba imágenes sencillas, pero muy profundas. Bien, entonces, espero que esta pequeña reflexión sobre lo que significa que estemos conmemorando los 50 años de Catalina como doctora de la Iglesia los anime a acercarse y a estudiar sus enseñanzas, a difundirlas. Realmente sé que es una característica muy importante del colegio, ¿no? Cómo los niños, los jóvenes, los maestros, profesores, también las familias tienen un especial cariño y dedicación al estudio de su patrona. Por eso quiero desearles un muy feliz día de Santa Catalina de Siena y ha sido un verdadero gusto y agradezco la invitación de compartir esta semana cateriniana. Muchas gracias.